Muchas cámaras nuevas y muchas novedades, así que aquí está el nuevo recopilatorio de las mejores cámaras deportivas de finales del 2022 en calidad-precio. Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy te traigo un recopilatorio de las mejores cámaras, pero recuerda, únicamente te voy a decir las cámaras que según he probado tienen la mejor calidad teniendo muy en cuenta su precio. Si tienes claro tu presupuesto pero no sabes qué comprar, es perfecto. ¡Vamos! Y empezamos por la más económica y de nuevo repite puesto como en el recopilatorio anterior, que te dejo por aquí arriba, la Caso V50X, el modelo más económico y que a mi parecer ofrece una suficiente calidad de vídeo así como de estabilización de imagen. Un buen modelo con vídeo 4K hasta 30 frames por segundo estabilizado, pantalla táctil de 2 pulgadas, un renovado chipset y una batería con buena autonomía, que además te incluye otra batería adicional, cargador dual y un control remoto, muy buen pack de accesorios. No es waterproof por sí misma, pero nos ofrece vídeos muy bien estabilizados y de calidad, sobre todo si grabas en resolución 4K, en 1080 un poco más justos. Un modelo que puedes encontrar con alguna oferta casi siempre o algún cupón adicional en Amazon, como en el enlace que te dejo en la descripción. Y por cierto, te dejo la review a fondo de esta cámara aquí arriba. ¡Seguimos! Y repitiendo marca, otro modelo de Caso, sí, y es que aunque parezca mentira, en esta franja de precios no hay tantos modelos que realmente merezcan la pena. Un modelo de Caso ha renovado y que ha lanzado en un nuevo pack, así como ha actualizado el puerto de carga y transferencia cambiándolo por un USB tipo C. Similar en especificaciones al modelo anterior, nos ofrece vídeo 4K estabilizado, buena pantalla trasera táctil de 2 pulgadas IPS, fotografías de hasta 20 megapíxeles y un excelente campo de visión. No va a ser resistente al agua tampoco, así que vas a necesitar montarle la carcasa acuática incluida. Pero sin duda, lo que hace que este modelo aparezca en este recopilatorio es su buen estabilizador, que consigue muy buenos resultados. Además, un potente pack de accesorios, con especial mención a las dos baterías ampliadas de 1550 mAh, cargador doble y control remoto. El mejor modelo de la marca en cuanto a calidad-precio se refiere en esta franja de precios sin ninguna duda. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo por aquí abajo. Y ya que estás por ahí, pues no olvides suscribirte al canal. Y saltamos ahora a la ya conocida marca Insta360, con la cámara deportiva más compacta y potente que existe ahora mismo, ya que puedes utilizar en cualquier tipo de situación, la Insta360 Go 2. Calidad de sensor, vídeo hasta 2,7K, un estabilizador de imagen espectacular y sobre todo un tamaño ultra reducido para llegar a ser la mejor cámara deportiva compacta ahora mismo, con permiso eso sí de la DJI Action 2, de la que te dejo por aquí la comparativa por aquí arriba. Una cámara pesada para llevar en todo momento, ya sea en el pecho con el potente imán, como me verás a mí en muchos de mis vídeos, ya que es muy cómoda y muy fácil de usar. Simplemente la pegas, le pulsas una vez y ya estás grabando. Capacidad de 32 o 64 GB de almacenamiento sin necesidad de tarjeta micro SD y cuando quieras pues la guardas en su pequeño estuche y ya estaría cargando la batería, además de poder usarlo como trípode o control remoto. Como hemos visto en las comparativas frente a la Giro 10, de la que te dejo el vídeo por aquí arriba, la calidad es muy buena. No se queda atrás para nada con modelos más caros y sobre todo más grandes y voluminosos. Su precio está claro que sube, saltamos de franja de precios, pero puedes conseguir accesorios gratis en los enlaces que te dejo en la descripción. Y vamos ahora con otro modelo de Insta360, un modelo que en el anterior recopilatorio conseguía la primera posición y que ha corregido muchos fallos que tenía su predecesora, como ya vemos en la review que te dejo por aquí arriba. Sigue estando en muy buen puesto, mayor capacidad de batería y sobre todo nuevo módulo 4K Push, que ha conseguido subir la calidad de la cámara a niveles de GoPro, como ya vimos en la comparativa frente a la GoPro 10. Pero si te das cuenta, en esta ocasión no estoy haciendo mención a la Twin Edition, el pack de la cámara que te incluye los dos módulos, el 4K Push y el 360. Y es que el precio de ese pack no ha bajado nada de precio, y la competencia este año está tremenda. Así que en esta ocasión voy a apostar por el pack más sencillo de este modelo, ya que nos ofrece mejor relación calidad-precio. Y además, a posteriori siempre vas a poder comprarle el módulo 360, para sacarle el máximo a la cámara con el vídeo 5,7K 30 frames por segundo en 360 grados, consiguiendo esas tomas espectaculares que tanto nos gusta. Así como la mejor estabilización, el flow state o hacer desaparecer tu palo selfie. ¿Qué más quieres? Sí, la Giro 10, en quinta posición. ¿Te sorprende? La penúltima cámara de acción de la potente marca GoPro es la que ahora mismo ofrece una mayor relación calidad-precio real. Y es que con el enlace que te dejo en la descripción de la tienda oficial, se te queda un precio
tremendo. Un modelo espectacular tanto en especificaciones técnicas, así como en resultados, conectividad y resistencia, y que corrige muchos de los problemas que tenía la Hero 9, aunque todos sabemos los problemas de calentamiento que sigue teniendo, pero únicamente cuando grabas al máximo. Una calidad de imagen espectacular, colores de GoPro, como ya vimos en la ruta por la montaña que te dejo por aquí arriba y tienes en el canal. ¿Qué más se puede decir? Un auténtico tanque perfecto para grabar de todo en cualquier situación, gracias a su resistencia al agua hasta 10 metros y que siempre podrás complementar con los mejores accesorios para GoPro, que te dejo por aquí el vídeo. En resumen, calidad, resistencia y fiabilidad. Te la recomiendo al 100%. ¿Qué? ¿Cómo? ¿La Action 3 en primera posición? No es posible. Pues sí, tal y como os comenté en el vídeo de las 13 razones por las que comprar la Action 3 frente a la GoPro 11, este modelo me parece el claro ganador por relación calidad-precio. Recuerda, de esta temporada y de finales de 2022. Y como ya os he explicado, nos encontramos ante un cambio de dirección de DJI, apostando de nuevo por el diseño de la Action 1 con una doble pantalla táctil 100% funcionales ambas, que se han centrado mucho también en la grabación en vertical y que nos ofrece un vídeo perfecto en estabilización hasta 4K 120 frames por segundo, que si lo piensas es más que suficiente a día de hoy, incluso para profesionales. Resistencia al agua hasta 16 metros y además contamos con las baterías de alta duración y resistencia extrema, con hasta 160 minutos de autonomía y con carga rápida. Una locura. Y lo mejor de todo, sin duda alguna, es el precio espectacular, que le hace la clara ganadora en cuanto a relación calidad-precio frente a la GoPro 11, que fue presentada exactamente el mismo día. Si quieres saber más sobre esta Osmo Action 3, te voy a dejar por aquí la review a fondo y sobre todo la mejor comparativa frente a la GoPro 11. Sé que muchos no vais a estar de acuerdo con este ranking, así que dejadme en los comentarios cuál es vuestro top 5 o top 6. Recuerda que tienes todos los enlaces en la descripción, no olvides dejarme un like y suscríbete, que vienen más vídeos.